Buenas tardes, les vamos a presentar el capítulo número 7 del libro de The Global Neighborhood, que se titula Una llamada a la acción. Nosotros somos Ivana Rivera, Gisela Ortiz, yo Benjamín Ramírez y María de Guadalupe Dávila. Bueno, el primer apartado de este capítulo se titula Gobernanza, Cambios y Valores. En este habla de la gobernanza global, que antes era vista principalmente como algo relacionado a únicamente las relaciones intergubernamentales. Ahora involucra no solo a los gobiernos y las instituciones, sino también a una sociedad civil. Una sociedad civil global, como son las ONGs, los movimientos ciudadanos, las corporaciones transnacionales y entre otras. Bueno, también habla de que para que se logre tener una gobernanza global eficaz, se exige una nueva visión que desafíe a las personas y a los gobiernos para que estos puedan entender que no hay otra alternativa más que trabajar juntos. Dentro de esto también habla de que los cambios que han sucedido durante el último medio siglo se ha acelerado de una manera pues muy grande. La vecindad global, pues la realidad es que en un mundo en el que las personas cada vez dependen más de otras, se necesita de una manera pues urgente la cooperación. Es por esto que se propone una ética cívica global para que se guíe la acción dentro del vecindario global, donde exista un liderazgo que tenga una ética y para que se dé una gobernanza global de calidad. Esto nos permite entender que lo que pasa lejos ahora importa muchísimo. Ya no es algo, ya no es un caso aislado, sino es una realidad que nos compete a todos. Este apartado también nos habla de los derechos y las obligaciones que tienen todas las personas pertenecientes a este vecindario global. Uno de los derechos establecen que las personas tienen derecho a una vida segura, a un trato equitativo, a la oportunidad de ganarse la vida y proveer para su propio bienestar y el de sus familias, a participar en la gobernanza en todos los niveles posibles, a la igualdad y el acceso a la información, así como a la igualdad del acceso a los bienes comunes. De igual manera, se establecen las responsabilidades o las obligaciones que cada persona perteneciente al vecindario global tiene que cumplir para contribuir al bien común. Para esto es necesario considerar el impacto de las acciones en la seguridad y el bienestar de los demás. Esto quiere decir que tus acciones no solo van a competirte a ti, sino que van a tener una repercusión en las demás personas. Es necesario que las personas promuevan la equidad, incluida la equidad de género, proteger los intereses de las futuras generaciones y no solo preocuparnos por el ahora, sí, porque tenemos que salvaguardar los bienes comunes, así como preservar el patrimonio cultural e intelectual de la humanidad, al mismo tiempo que se necesitan ciudadanos que sean partícipes y activos en la gobernanza para trabajar para eliminar la corrupción. Bueno, dentro de este apartado también habla de la democracia como la mejor manera, como un derecho fundamental y una herramienta idónea para la paz y la estabilidad de los estados, porque pues se dice que en un mundo que es cada vez más interdependiente, en donde las nociones de territorialidad e independencia y no intervención han perdido parte de su significado. Es por eso que la democracia y los principios de soberanía y no intervención deben adaptarse y deben de ponerse como algo realmente muy importante en el escenario global actual. De hecho, la lectura menciona a la soberanía como la piedra angular del sistema internacional. Ok, el siguiente apartado habla de promover la seguridad y pues habla de lo que se debería de hacer en materia de seguridad para tener una buena seguridad, gobernanza global. El concepto de la seguridad global debe de ampliarse desde el enfoque tradicional en la seguridad de los estados para incluir la seguridad de las personas y la seguridad del planeta, manteniendo así el orden y la paz internacional. Okay. Los siguientes 6 conceptos deben
o deberían de integrarse en los acuerdos internacionales y utilizarse como normas para las políticas de la seguridad en la nueva era y dentro de la gobernanza global. Voy a leer los siguientes 6 conceptos. El primero es que todas las personas y estados tienen derecho a una existencia segura y todos los estados tienen la obligación de proteger esos derechos. Las metas principales de la política de seguridad global deberían ser prevenir el conflicto y la guerra, así como mantener la integridad del ambiente y sistemas de apoyo hacia la vida del planeta mediante la eliminación de las condiciones económicas, sociales, ambientales, políticas y militares que generan amenazas a la seguridad de las personas y del planeta. La fuerza militar no es un instrumento político legítimo, excepto en el caso de autodefensa o bajo el auspicio de la ONU. El desarrollo de capacidades militares, más allá de las requeridas para la defensa nacional y el apoyo a la acción de la ONU, es una amenaza potencial para la seguridad de las personas. Las armas de destrucción masiva no son instrumentos legítimos de defensa nacional. La producción y comercio de armas debe ser controlada por la comunidad internacional. Los aumentos sin precedentes de la actividad humana y del número de seres humanos en el planeta han llegado al punto en el que los impactos de estas personas están afectando a las condiciones básicas de las que depende la vida, por lo que es muy importante que se tomen medidas desde ya para controlar estas actividades y mantener el crecimiento de la población dentro de los límites aceptables para que la seguridad planetaria pues no esté en peligro. Ahora voy a mencionar otros puntos. El principio de la no intervención en asuntos domésticos, en asuntos nacionales, no debería de ser algo que se tome a la ligera. Sin embargo, es necesario hacer valer también los derechos e intereses de la comunidad internacional en situaciones dentro de los estados individuales en las que la seguridad de las personas esté en grave peligro. Por lo que, para poder llevar esto a cabo, se propone una enmienda a la Carta de la ONU para permitir tal intervención, pero restringiéndola a casos que, a juicio de un Consejo de Seguridad reformado, es decir, que no es el Consejo de Seguridad que conocemos actualmente, se constituya una violación de la seguridad de las personas tan grave y tan extrema que se requiera entonces de una respuesta internacional y sea por motivos humanitarios. Siguiente. El siguiente punto es que debería de haber un derecho de petición para que los actores no estatales señalen a la atención del Consejo de Seguridad situaciones que ponen en peligro masivamente la seguridad de las personas dentro de los estados. La enmienda a la Carta que establece el derecho de petición también debería de autorizar al Consejo de Seguridad a pedirlas a las partes una disputa interestatal que se resuelva a través de los mecanismos enumerados en el artículo 33 de la ONU para la solución pacífica de disputas entre estados. También lo que se dice es que el Consejo de Seguridad debería de estar autorizado a tomar medidas coercitivas, claro, solo si se determina que la intervención está justificada en virtud de la carta mencionada anteriormente y sea pues porque haya una violación hacia la seguridad de las personas. Y incluso en ese caso el utilizar la fuerza sería pues el último recurso, por lo que se propone o se dice que la ONU necesita poder desplegar unidades de imposición de la paz que sean creíbles y eficaces en una etapa temprana de una crisis. Esto no reemplazaría la acción preventiva de fuerzas tradicionales de mantenimiento de la paz, sino que llenaría otros vacíos al darle al Consejo de Seguridad esta capacidad de poder respaldar su diplomacia preventiva con una medida de despliegue inmediato y que pues al mismo tiempo sea convincente para la comunidad internacional. La comunidad internacional debe de proporcionar más fondos para el mantenimiento de la paz. Y como último punto, sobre las armas nucleares, y bueno, la comunidad internacional debe de reafirmar el compromiso de eliminar progresivamente las armas nucleares, así como otras armas de destrucción de masa de todas las naciones, y además se propone que se inicie un programa que se lleve de 10 a 15 años para poder lograr este objetivo. El trabajo hacia el desarme nuclear debe implicar acciones en 4 frentes: la ratificación y aplicación lo antes posible de los acuerdos existentes sobre armas nucleares y otras armas de destrucción masiva,
la prórroga indefinida del Trato de no proliferación, la conclusión de un tratado para poner fin a todos los ensayos nucleares y el inicio de conversaciones, entre todas las potencias nucleares declaradas para establecer un proceso para reducir y eventualmente eliminar todos los arsenales nucleares. Todas las naciones deben de firmar y ratificar las convenciones sobre armas químicas y biológicas que pues permitan al mundo estar totalmente libres de armas. Los estados deberían emprender una negociación inmediata y la eventual introducción de una convención sobre la restricción de comercio de armas, incluida la disposición de un registro de armas obligatorio y la prohibición de la financiación o subvención de las exportaciones de armas por parte de los gobiernos. Bueno, ahora les voy a hablar de la gestión de la interdependencia económica. En este apartado se habla del proceso de globalización como algo que amenaza con ampliar la brecha económica que existe entre los ricos y los pobres. Nos dice que el ritmo de la globalización de los mercados financieros y de otro tipo está superando la capacidad que tienen los gobiernos para proporcionar un marco necesario de normas, leyes y acuerdos de cooperación. Y nos dice que actualmente ya es demasiado tarde para construir un foro mundial que lidere los campos económicos, sociales y ambientales, por lo que se propone el establecimiento de un Consejo de Seguridad Económica que se reuniría a alto nivel económico. Este Consejo de Seguridad propondría o tendría el propósito de evaluar continuamente el estado general de la economía mundial, así como proporcionar un marco político estratégico para promover el desarrollo en varios ámbitos, como es un desarrollo estable, un desarrollo equilibrado y uno sostenible. De igual manera, se habla del Fondo Monetario Internacional y que este debería tener mejoras que se podrían alcanzar mediante la ampliación de su capacidad de apoyo a la balanza de pagos, mediante la financiación compensatoria de baja condicionalidad, así como la supervisión del sistema monetario internacional y la capacidad que se tiene para garantizar las políticas económicas internas de los principales países, que esto no sean incompatibles y que no se perjudiquen entre sí y que no perjudiquen sobre todo al resto de la comunidad internacional. Después, habla de que para algunos países es probable que la ayuda sea, en gran medida, una de las principales formas para escapar de la categorización de los bajos ingresos, de los bajos ahorros y de las bajas inversiones, por lo que se pide que se dé una disminución de manera radical de la deuda de los países con bajos ingresos. También pide que se deben de empezar a establecer esquemas de financiamiento global con propósitos globales que actúen en pro de todos los pertenecientes a la comunidad global. Y bueno, se habla de que se empiecen a cobrar impuestos, como el impuesto internacional sobre las transacciones económicas. Sobre todo hablaba de que se cobren impuestos. Si tú como país haces una transacción en una moneda que no es tuya, te van a cobrar un impuesto. Y bueno, habla también en respuesta a las preocupaciones económicas y ambientales, dice que los gobiernos deben hacer un uso máximo de los instrumentos del mercado, incluidos los impuestos ambientales y los permisos negociables, y que deben adoptar un principio de quien contamina paga, todo con el propósito de que los estados reduzcan el uso de los materiales no renovables y que sea una comunidad sustentable. Todo esto con el fin de que exista un consenso para que se entienda que las necesidades de la comunidad global. Ok, el siguiente llamado que hace este capítulo es un llamado hacia una reforma a las Naciones Unidas. No se habla totalmente de un desmantelamiento de Naciones Unidas, pues porque es un sistema que sí ha funcionado,
pero que debe de ser reformado debajo de un nuevo marco que pueda dar lugar hacia una gobernanza global. Esto a través de enmiendas a la Carta. Bueno, la reforma de la que se habla en la ONU debe de reflejar las realidades del cambio, incluida la nueva capacidad de la sociedad civil global para contribuir dentro de la gobernanza global. El primer paso dentro de esta nueva reforma sería una reforma al Consejo de Seguridad. Esto hablando de los 5 miembros permanentes y de su poder a veto. Esto ya no tiene lugar dentro de esta nueva reforma, por lo que se busca que se sustituya a través de 5 nuevos miembros permanentes. Estos serían seleccionados por la Asamblea General y se buscaría que fueran 2 de países industrializados, 1 de África, 1 de Asia y 1 de América Latina. Además, los miembros no permanentes deben de aumentarse de 10 a 13 y el número de votos necesarios para una decisión del Consejo debería de aumentarse de 9 a 14. Para facilitar la eliminación gradual del veto, los miembros permanentes deberían celebrar un concordato en el que acuerden renunciar a su uso, salvo en circunstancias que se consideren de carácter excepcional y primordial, como se había mencionado en el capítulo de seguridad, algo que sea muy fuerte y que esté amenazando la seguridad de las personas. La Asamblea General debe revitalizarse como foro universal de los estados del mundo. Las sesiones temáticas periódicas dentro de la Asamblea General y el ejercicio efectivo de la autoridad presupuestaria y la racionalización de su programa y procedimientos deben formar parte del proceso de revitalización. También se propone que exista un foro anual de la sociedad civil que esté compuesto por representantes de organizaciones. Estas organizaciones serán acreditadas ante la Asamblea General como organizaciones de la sociedad civil. Y dicho foro debería de convocarse en el salón de la Asamblea General en algún momento antes del periodo de sesiones anuales que lleva a cabo la Asamblea, y la propia sociedad civil internacional debería participar en la determinación del carácter y las funciones del foro que se propone. El derecho de petición propuesto en el contexto de la promoción de la seguridad de las personas requiere también la formación de un consejo de peticiones. Esto sería un panel de alto nivel que sea de 5 a 7 personas, independiente de los gobiernos, para atender a las peticiones. Sus recomendaciones irían, pues, según correspondan al secretario general, Consejo de Seguridad, a la Asamblea o a la Asamblea. Bueno, además se propone la disolución completa del Consejo Económico y Social, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Se propone que se revisen en profundidad todas estas instituciones que ya no se justifican en términos objetivos dentro del quehacer de la ONU. Lo que se propone es que estas instituciones sean sustituidas con los organismos especializados, de manera que los organismos especializados mejoren su posición como centros de autoridad dentro del sistema de la ONU. Y por último, para ayudar a colocar a las mujeres en el centro de la gobernanza global, se debería de crear un puesto de asesora superior en asuntos de la mujer en la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, y se deberían de establecer puestos similares en los organismos especializados. La cooperación y la integración regionales deben considerarse una parte importante integral de un sistema equilibrado de gobernanza mundial. El nombramiento del secretario general debería mejorarse radicalmente y el mandato debería de ser ahora de 7 años. Los Estados miembros deben de hacer frente a la necesidad de pagar sus cuotas a la ONU en totalidad y en tiempo. Sí, bueno, y ahora el siguiente apartado, que se titula Fortaleciendo el Estado de Derecho Global, que tiene relación con los otros elementos que habían expuesto mis compañeras, que son propuestas para que se pueda dar una mejor gobernanza global y que se pueda, pues,
dar una solución a los problemas que han surgido y cómo, o sea, cuál es el siguiente paso y cuál es, qué es lo que se va a hacer para mejorar lo que no está funcionando. Y bueno, el vecindario global del futuro se va a deber caracterizar por la ley. Esto significa que nadie va a poder estar debajo de ella, ni siquiera el elemento más débil, y nadie va a poder posicionarse por encima de ella, ni el más fuerte. Dentro de lo que hemos visto a nivel internacional, uno de los más grandes problemas que ha habido es que hay una mala proporción, porque hay elementos que tienen más poder y otros que no tienen tanto, entonces hace que haya un poco de injusticia y que haya un desbalance. Entonces, pues si se quiere lograr este vecindario global del que se ha hablado en el libro, pues este se debe caracterizar por la ley. Es por ello que se debe fortalecer el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia. Estos dos elementos pues no son perfectos y tienen algunos elementos que se pueden mejorar, y pues es en este apartado que se hace mención a algunas propuestas, a algunos elementos que se pueden incluir. Siguiente. Bueno, primero que nada, se menciona que los miembros de la Organización de las Naciones Unidas deben aceptar la jurisdicción de una Corte Mundial de forma obligatoria. Esto pues para que no haya nadie que pues esté fuera de ese, pues de ese control judicial, para que no haya estados que pues que no cumplan con ciertas obligaciones por el hecho de no haberse adjudicado a esa Corte Mundial. Además, los procedimientos del tribunal tienen que modificarse para mejorar su apelación a los estados y evitar daños a la integridad de la Corte. Pues como se había mencionado, hay algunas debilidades dentro de esta institución, dentro de la forma en la que se crea esta institución, que tiene que ver con la legislación y con el derecho, que hace que pues que no sea tan fuerte. Entonces pues se espera que haya una modificación para que pueda haber una mejor estructura, una estructura más fuerte. También se propone que el secretario general de la ONU tenga el derecho de obtener asesoramiento con la Corte Mundial, esto con el objetivo de que todo sea mejor organizado, mejor planeado y que se hagan las mejores decisiones posibles y que se pueda tener una mayor información con respecto a los casos que se presentan, que se pudieran presentar ante la ONU, y que se puedan resolver de la manera más justa. Siguiente. Además, el Consejo de Seguridad se espera que nombre a una persona para que dé asesoramiento en aspectos jurídicos internacionales. Pues, o sea, también parecido a lo que tiene que ver con el secretario general de la ONU, hace falta que haya más personas que les puedan dar información, y que sea una persona externa que les diga, pues qué sería lo mejor pues en un caso específico, y que esto se pueda presentar ante el Consejo de Seguridad, para que tenga pues una mayor incidencia y que tenga pues un mayor impacto. También se tendrá que hacer uso de la Corte Mundial como fuente de opiniones consultivas, igual que pues lo que se mencionaba del secretario, una persona que pueda conseguir asesoramiento de la Corte Mundial, pues que esta Corte Mundial pues sí tenga ese papel, esa responsabilidad de que sea un espacio en el que se pueda consultar pues opiniones, eh, presentar casos y esperar que se haga pues un análisis, una propuesta, que se haga pues buen uso de esta, para que
se pueda fortalecer otros elementos de Naciones Unidas. También se espera que se cree una Corte Penal Internacional con fiscales independientes, pues para que no haya conflicto de intereses, que los fiscales no actúen respondiendo a los intereses de ninguna nación, de ningún estado, para que pues de nuevo todo sea de lo más equitativo posible, lo más justo, lo más horizontal, y que no haya nadie que se quede arriba ni abajo de la ley. Siguiente. Y pues bueno, el siguiente apartado se presenta cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que pues se tiene que hacer a continuación. Y pues estos son, bueno, primero menciona que hay que recordar por qué la Organización de las Naciones Unidas se creó en primer lugar. Y pues menciona que pues todos estamos habitando en el mismo lugar, todos somos pues seres humanos y vivimos en el mismo mundo, por lo que pues es importante reconocer que además de que somos vecinos, no solamente basta con que seamos vecinos, sino que también tenemos que reconocer que tenemos que ser buenos vecinos, porque pues eso hace que los líderes o los actores, los diferentes actores que hayan, pues sean responsables con sus acciones y que tomen en cuenta que pues todos estamos viviendo en ese vecindario global y que todos sufrimos las consecuencias de todos. Entonces, si todos somos buenos vecinos, los resultados van a ser positivos, por lo que se debe llevar al mundo a un mayor nivel de cooperación internacional. Y pues bueno, además de eso, les mencionaba pues otros actores. Se piensa que las recomendaciones de la ONU no deberían de ser las únicas tomadas en cuenta, puesto que en los últimos años se ha visto que han surgido actores no gubernamentales, como pues miembros de la sociedad civil, movimientos sociales políticos, otros también que pues son actores que no siguen ningún interés del Estado, como empresarios, empresas transnacionales, gobiernos locales también. Entonces, pues es importante ver que estos actores pueden hacer que la ONU tenga nuevas propuestas, las cuales pues prometen fortalecer la capacidad mundial de la diplomacia preventiva, del mantenimiento de la paz y de la construcción de la misma. Esto hace que tenga que ser recordado que la ONU tiene que reinventarse. Y pues esto también se ha estado pensando desde hace tiempo, porque hay una variedad de estudios y de reportes que se han presentado que tienen que ver con ese cambio que muchos académicos piensan que es necesario, porque eh, como la organización nacional, hacer la Organización de Naciones Unidas un organismo que se creó con la intención pues de asegurar la paz y de crear una comunidad, pues es importante que junto con el mundo, junto con el cambio que se da a nivel internacional, pues esta también modifique la forma en que está estructurada. Por lo que es importante recordar pues esa visión que hizo que la ONU se creara, esa necesidad que tenía de cambio y ese espíritu de innovación que hace falta mucho hoy en día. Este proceso tiene que ser intergubernamental, y pues para ello se necesita una preparación cautelosa, pues no es cualquier cosa que todos los miembros de Naciones Unidas se pongan de acuerdo para hacer los cambios que sean necesarios. Y pues como ya mencionaba, los actores que no son gubernamentales pues también tienen que estar presentes en estas propuestas, en especial pues la sociedad civil.
Esto pues porque hay una gran responsabilidad que se encuentra en estos actores. Pues, o sea, sus propuestas son igual de importantes y deben de ser tomadas con gran importancia. Y es así que se puede asegurar que las personas sean quienes le den pues un nuevo sentido al sistema internacional. Porque pues las personas al final de cuentas pues somos las personas quienes habitamos el mundo y quienes necesitamos pues, pues alzar nuestras voces para que los cambios que se hagan y la forma en la que se actúe corresponda con nuestras necesidades. Es por ello que los gobiernos pues cambian cuando las personas lo demandan, como se ha visto pues en muchos eventos y a través de la historia. Y bueno, por último, al final de este capítulo hay un apartado que se titula La necesidad de liderazgo. El liderazgo es la capacidad y el conjunto de habilidades que poseen las personas para poder influir en la toma de decisiones o en el actuar de un cierto grupo. Entonces, en el capítulo se habla de una necesidad de liderazgo a nivel mundial, donde existan líderes fortalecidos por la visión, sostenidos por la ética y revelados por el coraje político, que mire más allá de las próximas elecciones, o sea, que tengan visiones a futuro, que piensen más allá de las necesidades del Estado y pues este liderazgo claramente debe ser en asuntos humanos. El liderazgo debe ser creíble y sostenido y más que solamente decir que es un líder, debe ser proactivo, que esté inspirado y que mire hacia largo plazo. Eh, Debe ir más allá del país, no existen fronteras para este tipo de liderazgo y que la raza, la religión, la cultura y el idioma sean factores que se complementen para generar un buen liderazgo. Este liderazgo del que habla en el capítulo debe ser responsable y claramente dice que al ser un liderazgo a nivel mundial, si no existe o si no hay, pues genera incertidumbre e inestabilidad y contribuye a una sensación de deriva e impotencia. En el liderazgo internacional hay varias formas. Se conoce la de los gobiernos, que ya puede ser individualmente o en grupos y pueden perseguir grandes objetivos, como los países o las organizaciones internacionales. Las personas pueden arriesgar su reputación por la innovación internacional. Los gobiernos específicos pueden crear circunscripción para una iniciativa internacional y pues también existe como este liderazgo dentro de la ONU, donde donde los que participan claramente tienen sus decisiones, son objetivos, depende de sus intereses. Hay diferentes tipos de líderes, hay en grupos locales, en nacionales, hay en los parlamentos, hay en las profesiones, hay científicos líderes, hay escritores, gente que mueve masas, y en grupos comunitarios o en las ONGs, en la comunidad religiosa, en las escuelas, los profesionales, en los partidos políticos. Y las ONGs son muy importantes porque ahí es donde los líderes pues toman como mayor importancia a nivel internacional por el desarrollo de sus políticas y apoyo a nuevas ideas para importantes objetivos internacionales. Claramente el liderazgo no es fácil, tiene una serie de desafíos que son armonizar las demandas internas de acción nacional y las compulsiones de la cooperación internacional. La necesidad de combinar esfuerzos en el exterior, que como ya hemos visto, por las diferentes ideologías siempre se han creado conflictos, entonces es un problema, es difícil ser líder y poder llegar a acuerdos o a solucionar problemas en conjunto. Claramente, pues el interés del bienestar nacional o de sus intereses personales a veces puede tener este sentido de liderazgo y no se puede llevar correctamente. Este liderazgo debe influir para poder apoyar a las futuras generaciones a invitarlos a que puedan ser líderes de una comunidad internacional que, que esté vinculada a la gobernanza global. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.